Hola, mi nombre es Elizabeth Guerra, soy directora de coros de la provincia de Mendoza. Bienvenidos y bienvenidas al ciclo de entrevistas de Rondas Corales 2020, organizadas por ADICORA, la Asociación de Directores de Coros de la República Argentina. Están destinadas a conocer, a mostrar, a analizar todas las facetas de la actividad coral infantil y juvenil en nuestro país. Y hoy tenemos en nuestra ronda a Eleonora, nuestra Lola García Malbrán, queridísima amiga, en esta ronda que tiene como temática el coro y el movimiento, del ensayo al escenario. Bueno, nuestra entrevistada tiene una actividad enorme, una actividad docente, artística, de investigación, también de publicaciones, muy relacionados con la actividad del cuerpo y la música. Creo que por ahí podría resumirlo, Lola. Sí, cómo no, por supuesto, porque la verdad es que yo he tenido como formaciones en paralelo. Por un lado, mi formación académica es en la Facultad de Bellas Artes. Bueno, cabe destacar que yo soy hija de Silvia Malbrán, por lo tanto, yo aprendí pedagogía desde el útero y viví con ella la experiencia de ser primero su alumna y después su compañera de trabajo y de producción de ideas, con lo cual he aprendido con mi madre todo, todo. Y les diría que todavía me sigue enseñando, porque todavía encuentro cosas que por ahí en los textos que escribimos o que en los libros que aparecen, me aparecen las inscripciones y digo, esto es un mensaje de mami que me está diciendo todavía. Así que más allá de cuánto uno la extraña, también todos los días valoramos la presencia continua de ella en nosotros. Así que yo no puedo eludir que en mi formación mi madre fue fundante, pero a la vez, Sí, como sí, yo me formé durante la Facultad de Bellas Artes como educadora musical, estudié la carrera de educación musical, también soy clarinetista, también toco en una banda de instrumentos de viento. haces Pero danza. eso es, entonces mi actividad, pero yo hace 30 años que bailo y hago danza contemporánea y he estudiado en la Escuela de Danza Contemporánea de La Plata y tomo mis clases de danza contemporánea a esta altura, por ejemplo, ahora en cuarentena, 3 veces a la semana. O sea, yo sigo bailando todo lo que puedo y todo el Wow, tiempo que le dedico me resulta poco. Así que claro. para mí la relación entre la música, el movimiento y la comprensión de la música y el movimiento como una sola cosa es ineludible. Yo no lo puedo separar en mí misma. Y eso apareció en todas mis propuestas pedagógicas. O sea, yo siempre que he trabajado con niños me he dado cuenta lo fundamental que me resultaba poner el cuerpo en las acciones rítmicas y no entendidos como la expresión corporal de la calidad del movimiento de cómo levanto un brazo, sino levanto el brazo en este momento y en este otro y jugar rítmicamente con el movimiento, para mí es una forma, digamos, de ajuste y de desarrollo de las habilidades rítmicas centrales. Entonces, cuando me invitó Eli a esta entrevista, me pareció tan interesante la posibilidad de analizar, porque yo no he tenido he tenido muy pocas prácticas en coros. Si bien es una actividad a la que le encuentro un atractivo impresionante desde muchos lugares, desde las cuestiones emocionales, del contacto social, de la posibilidad de hacer música con otros, del desarrollo del oído contrapuntístico, o sea, me parece que es una actividad muy rica para transitar. No la he transitado y no he tenido como pedagoga mucha cercanía a los coros. Pero cuando vi los videos que Eli también me había mandado, y además yo me he dado cuenta que los coros están teniendo un cambio en la concepción del ideal de coro de niños, con los niñitos parados como estatuas Sí. y cantando duritos, a otra mirada de la forma de relacionarse con la música. Bueno, y cuando Eli me acercó sus videos, que en esta entrevista vamos a ver, eh,
dije, acá hay puntos de conexión con la cognición corporeizada, con el modelo crossmodal, con los conceptos pedagógicos que, por lo menos para mí, rigen en el trabajo con los niños, que son muy fuertes. Esa fue mi idea para vincularme con ustedes en este momento. Qué bueno. Bueno, una de las ideas que yo tenía también de convocarte a estas rondas es porque a mí hace mucho tiempo me llegó este capítulo de La Voz, Cuerpo y Acción, un espacio para la música, que fue editado en España. Es un capítulo colaborativo, o sea, es un libro colaborativo, Exacto. Que habla sobre la crossmodalidad. Es un área en donde, porque yo también estoy trabajando en la Facultad de Artes, en la cátedra de audio perceptiva, además de la dirección coral y canto coral. Entonces, claro, lo que he encontrado en todas estas bibliografías, y en particular en este capítulo, el vínculo que yo he hecho desde la práctica a la teoría, si se quiere, porque la audio perceptiva sé que no es una teoría, que es absolutamente aplicativa, pero sí el vínculo de estos saberes, de un área al otra. Entonces, ese capítulo en particular a mí me movió muchísimo para pensar quizás lo que ya hice, es decir, en función claro, de todo esto. Decir, claro, entonces lo que había hecho en tal lugar con esta música tiene que ver con estos conceptos. Así que me gustaría que me hablaras un poco de qué se trata la voz, el cuerpo y la acción, un espacio para la música. ¿De qué se trata eso? Bueno, mira, Eli, lo que vos decís es exactamente lo que nos pasó a nosotras con mamá. Yo venía, imagínate que mi formación en la danza viene desde que soy adolescente, en paralelo con la música, y yo cuando empecé a trabajar con los niños, les decía, mamá, acá hay algo que sucede, porque yo, si antes de hacer determinada instrumentación, les invento secuencias coreográficas, las hacemos, las bailamos, las probamos, después cuando van a los instrumentos, prácticamente los ensayos son mínimos. Las transfieren instantáneamente al toque instrumental y además tocan con soltura, con precisión rítmica. Acá hay algo, mamá. Bueno, entonces empezamos a indagar respecto de qué había de todo esto, ¿no? Entonces, ahí un día, me acuerdo perfectamente el día que vine, mamá me dice, Lola, encontré el modelo psicológico de lo que vos decís. Y empezamos a trabajarlo, que se llama crossmodalidad. La crossmodalidad, que es un modelo psicológico creado por franceses, pero también hay ingleses que lo utilizan, y que después se afianzó profundamente con los avances neurocientíficos, porque lo que la neurociencia advirtió fue que no sucede lo mismo cuando uno escucha y ve dos encuentros lexicales, que no tiene que ver con que haya superposición de acciones, sino que se mezclen el léxico de lo corporal, por ejemplo, y lo sonoro, se activan unas neuronas que se llaman neuronas multimodales, que están distribuidas sobre la corteza cerebral, es decir, sobre el cerebro nuevo. Las neuronas multimodales se activan solo cuando pasa esto, y entonces la acción del cerebro pasa a ser como si todo lo que estoy escuchando, que son dos vías de ingreso diferentes, la visual, que aplicaría sobre la corteza visual exclusivamente, y la sonora, que aplicaría sobre la corteza auditiva, se activan estas y se activan las dos simultáneamente. Es decir, que este vislumbre de posibilidad de comprender que entonces para la percepción ya no es lo mismo escuchar solamente, ver solamente, y escuchar y ver se transforma en nuevo, lo que nosotros llamamos un nuevo percepto, es decir, un nuevo concepto perceptual. Y cuando esto se afianza en la acción, es decir, que tengo lo que escucho, lo que veo y lo que hago, se activa además el tema de las neuronas espejo, que es el gran tema de la pedagogía y la neurodidáctica de este momento.
es decir, las neuronas espejo para la neurodidáctica es una revolución como el ADN para la genética. Que es, ¿qué me pasa cuando veo o escucho algo que conozco y me interesa? ¿Qué pasa con mi cerebro? Yo no lo estoy haciendo, pero en mi cerebro se pinta como si yo lo estuviera haciendo. Entonces, esto genera una práctica previa a la acción. Y esto justificaría por qué los niños pequeños te dicen otra vez, les contás y otra vez, porque cada vez que lo ven, lo van reconfigurando. ¿Para qué? Para en un momento que pueden, como tienen más vías de ingreso que de egreso, lo configuro, hasta que en un momento lo puedo soltar. Y por eso es que vieron que cuando uno le cuenta a un niño pequeño un cuento y se lo pide que se lo cuente muchas veces y un día le cambia algo, eso no me lo dijiste. O sea, cada componente pasa a formar parte de mi propia experiencia previa en relación a esto. Y esto mismo pasa con la música. Bueno, entonces esta conmoción que me genera ser espectador, pero que a la vez configuro cerebralmente como si yo estuviera actuando, esto es un aporte desde lo pedagógico en donde se revaloriza la demostración, revaloriza el trabajo en conjunto con otro al lado y las formas de aprendizaje desde la sensorialidad. Es decir, los aportes sensoriales como formas de aprendizaje. Entonces, en este libro del que vos me hablabas, nosotros hicimos una experiencia en España en el que trabajamos, yo desde el cuerpo, mamá desde la audición de obras y un profesor de literatura que también lo utilizó en relación a la aplicación de textos, es decir, cómo se podía ver el encuentro de las artes desde los encuentros lexicales. Y no solamente de poner música y dibujar lo que se me ocurre. Que es lo que habitual. Es otra práctica. Es otra práctica. Entonces, esto es otra cosa. No es utilizar un lenguaje como, digamos, como colchón sobre el que apoyar otro, sino relacionar con igual nivel de importancia distintos lenguajes. Y esto es un desafío para la pedagogía moderna y ni qué decir para las nuevas generaciones que son absolutamente audiovisuales. ¿No es cierto? Claro, y por eso también funciona tanto el movimiento en el canto, porque también estás cruzando dos modalidades. Por supuesto. Y yo pensaba, bueno, a mí me parece que ahora sería el momento de mostrar el video, porque yo quiero analizar dos situaciones de la forma de moverse de los chicos. Ahora, en el video que les vamos a mostrar, son videos del coro que dirige Eli, que es el coro de niños de la ciudad de Mendoza, y en ese video yo analicé algunos aspectos. En realidad hay dos canciones, una que se llama, la del viento, ¿cómo se llama? El acto del viento, de la opereta ecológica. El acto del viento, no me acuerdo nunca la primera palabra, el acto del viento de la opereta ecológica, y después la cucaracha. Ambos arreglos de Grau. Y entonces yo quiero que observen el vínculo de la acción que están haciendo los chicos desde lo corporal y el resultado sonoro que tiene eso. Y qué vínculo tiene con el lenguaje musical lo que están haciendo corporalmente. Así que comparto la pantalla. Bueno. Espera un poquito. Ahí voy, ¿eh? Se larga.
¿no? ¡Wow, qué emoción! ¡Qué hermoso! Tengo que aclarar algo. Es el coro de niños que yo dirigí hasta el año 2018. Así que me causa mucha ternura, mucha emoción, porque, bueno, recordar todo, 30 años de trabajo en la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza no es poco. Así que es bellísimo recordar todo ese trabajo. Y además es tan, digamos, se lo ve tan profundo al trabajo, ¿no? Porque se los ve tan contentos, tan conectados con lo que estaba pasando, pero a la vez haciendo cosas tan complejas. Entonces yo elegí estos dos sectores y puse la dirección de YouTube para que los que vean esta entrevista puedan ir a seguirlos y mirar y ver lo que está grabado, porque verdaderamente es de un valor fantástico. Porque en el primero, si ustedes observaron el del viento, cuando, imaginen, es igual hacer el sonido del shhh, del viento parado que hacer shhh, hasta ni siquiera el sonido es el mismo. El movimiento corporal signa cómo puedo, cuánto, porque cuando paso el brazo rápidamente, largo más aire a la vez, por ejemplo. Y esta cosa de imaginar y crear en la percepción, que es el sonido del viento, que me está moviendo como si fuera una hoja. Esto no puede resultar igual sin el movimiento. No se puede lograr el mismo resultado sonoro. Y después, en las otras dos partes, que es la parte del viento y la parte de la cucaracha, en que los ritmos, ya sabemos, la dificultad de los ritmos sincopados, los tumbados. En la primera parte, que es la del viento, esto de hacer el tiempo con los pies y el contratiempo con la mano, y después el simultáneo con lo que estoy cantando. Quiere decir que desde un lugar, miren, desde un lugar dalcrosiano, están aplicando la estructura métrica con el cuerpo mientras cantan una melodía completamente sincopada. Esto es lo que me pierdo si los hago cantar paraditos y no les hago hacer nada con el cuerpo. Es decir, el cuerpo incorpora información que de otra manera uno tiene que suponer que si están cantando bien el tumbado es porque tienen internalizado bien los pulsos, bien las divisiones, bien el tacto, pero son suposiciones. En tanto que cuando el movimiento está presente, esto se hace una realidad concreta. Y para ellos también genera la sensación de la complementariedad de lo que están haciendo. Entonces, sin embargo, todo eso que estás contando, que uno lo racionaliza desde el punto de vista del músico, del docente, para ellos es juego. Claro. Es lúdico. O por lo menos yo siempre intenté que la transferencia de todo esto a los niños resultara eso, que resultara un juego. Un juego. No les resultaba un incremento de complejidad, todo lo contrario. No, porque además, como los dos lenguajes, lo que están haciendo corporalmente con lo que están haciendo vocalmente y lo que están escuchando, como están, esto le llamo lexicalmente, no es lo mismo que hubieran hecho la cucaracha, y esto y todo el tiempo, y todo el tiempo, y todo el tiempo. No están haciendo eso. Están eligiendo en qué momento van a hacer una constante, en qué momento van a hacer la otra. Caracha sí, coincide con el momento en el que hacen lo que están haciendo con las manos. Es decir, el encuentro entre los léxicos es muy claro. Entonces se resuelve como un juego. Si uno analiza muchas veces los juegos de palmas que los nenes hacen en los recreos y cantan y simultáneamente hacen juegos de palmas, posiblemente ninguna actividad de la clase de música sea tan complicada como esa. Sí, es verdad. Y la aprenden sin ninguna estrategia pedagógica más que vos mirá y cuando te salga te sumás.
Entonces, quiere decir que esto nos está hablando de, en primer lugar, la potencia desde lo sensorial que tiene la relación entre el cuerpo, lo sonoro y el vínculo emocional que sucede entre los niños. Segundo, el interés por aprender. Cuando yo tengo ganas de que esto me salga, voy a entrenarlo y lo voy a internalizar como jugando, porque además no es ninguna otra presión. No importa que te salga mal, te puedes equivocar 20 veces que no tenés baja nota. O sea, todas las otras cosas que agregamos como formas de presión resultan innecesarias. No existen. No existen. Claro. Es muy bueno todo esto, bueno, gracias al maestro Grau, que bueno, con su concepción de incorporar la euritmia, que bueno, es una concepción casi como lo que estás planteando. Y si quieren visitar también en las rondas corales, también le hemos hecho una entrevista al maestro Grau, y él nos cuenta desde el lado de la composición, cómo incorpora el ritmo, estos ritmos que vos estás analizando desde otro lugar. Y él dice también que algo de lo que vos también comparte con lo que decís vos, que él se dio cuenta que los coros disfrutaban e incluso hasta afinaban mejor cuando había un movimiento incorporado. Pero bueno, que ese movimiento tenía que ver con, o sea, él seleccionaba, elegía y estudiaba mucho qué tipo de ritmos pedir. Las partituras del maestro Grau tienen incorporado ya el ritmo escrito. Mano derecha, mano izquierda, te da sugerencias y qué sé yo. Pero en otras obras corales no está esto escrito. Entonces uno tiene que recurrir a la creación, a la creatividad para incorporar estos movimientos. Entonces todo esto que contás es muy bueno porque también son como un referente a tomar, una referencia a tomar en estas músicas donde no existe el movimiento propuesto. Claro, generar un nuevo discurso. Desde el lugar del director, generar un discurso paralelo que esté vinculado con lo que están haciendo. Claro que sí, claro que sí. Para lo cual es fundamental que el director tenga vínculo él con el movimiento. Ay, qué importante eso que decís. Que él fluya y que él pueda vivir eso que inventó como un juego. Porque es diferente enseñar un ajuste rítmico sobre algo, taira, ta, 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 taran, tira, ta, 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 tarararán, taira, ta. Enseñar eso jugándolo. Espera que pongo la partitura, entonces taira, ta, 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 ta. Entonces ya no lo veo. No, es como, otra cosa más para aprender. No lo veo relacionado. Sí. Esto también se puede aplicar al aula, a un docente de música. Ni hablar. Por supuesto. Digamos, cuando yo trabajo en superior y doy clases en la provincia de Buenos Aires se llama superior a la Escuela de Arte Berizo, o el conservatorio, o los institutos de formación docente, bueno. Y yo cuando trabajo con mis alumnos les digo, yo trabajo en el Conservatorio de Junín y en la Escuela de Arte de Berizo, con músicos específicamente. Y entonces yo les digo, cuando uno lleva un producto al aula, que puede ser con movimiento, una canción, acompañada con... O sea, si yo no lo vivo con fluidez, es imposible generar que el otro lo viva con fluidez. Es imposible. Ya el hecho de que yo esté tenso, tocando el piano como si el piano fuera mi enemigo, o cantando nervioso pensando en que voy a desafinar, no voy a poder generar un vínculo emocional desde lo sonoro. A lo mejor sí desde lo personal, pero no desde lo sonoro. O sea, para que lo sonoro fluya en ellos, tiene que fluir primero en mí. Y yo lo tengo que vivir. Primero, jamás puedo hacer algo que no me gusta, que me parece que estéticamente no vale, y no es negociable. Uso esta canción porque tiene el pentacordio, y entonces como tiene el pentacordio me sirve para desarrollar el contenido. No. Si la canción te parece horrible, no sirve.
no te sirve. Tenés que encontrar una que tenga el pentacordio pero que te guste. Claro. Porque si no, o sea, perdemos, digamos, tenemos a la música como si compráramos un piano para apoyar los libros. Usamos a la música de la peor manera posible. Nos esquivamos el lugar que es la posibilidad de generar emoción desde la música y la pedagogía. Entonces, nosotros, yo siempre les digo a los pedagogos, nosotros tenemos la suerte de que tenemos un auditorio de 30 chicos que están dispuestos a escucharnos. A ver, ¿con qué los vamos a invitar? ¿Vamos a ir a leer la partitura y estar metidos en el piano sin poder mirarlos mientras cantamos? ¿Vamos a sentir que la clase es un peso o vamos a sentir que es nuestro momento de ser artistas y pedagogos a la vez? Y que el arte y la pedagogía también es un arte. Entonces, bueno, esto me parece que en el coro también debe pasar lo mismo. Si el director tiene la blandura de poder jugar con el cuerpo, generar discursos paralelos, es natural. Es lógico, es una ayuda, es una colaboración con lo que está pasando a nivel musical, ¿no? Claro. ¿Cuáles serían los parámetros que, por ejemplo, estoy pensando en los directores de coros, tanto de jóvenes como de niños y niñas, ¿cuáles serían los parámetros que uno debería tener en cuenta al momento de planificar un movimiento con una obra? Bueno, yo no sé exactamente con coros porque nunca trabajé, pero yo te diría lo que yo hago, lo que yo haría si tuviera que hacer, si tuviera que ponerme a eso. En primer lugar, analizar la coherencia interna de la voz, o sea, de la línea melódica que tiene esa voz. Y buscaría un tipo de ritmo, parecido a lo que hace Grau, es decir, es el mismo criterio, un tipo de ritmo que la complemente, que genere un discurso, un contradiscurso con su propia voz, de manera que esa voz logre para él una individualidad mayor. A la vez que los de su propia línea de voz tengan no solamente el refuerzo de lo que están escuchando, que sus compañeros cantan, los que tienen la misma voz, sino que lo visual es otra forma más para activar lo que es fundamental, que es activar las memorias de trabajo, porque habitualmente en los coros, y la mayoría de los coreutas, al menos, y calculo que en los niños la mayoría de los casos, no tienen una lectura musical que uno les da la obra y dice, léanla a primera vista. Claro, no. Uno tiene que tener estrategias de enseñanza de la parte. Y creo que dentro de esas estrategias, el juego corporal sobre cada parte puede generar una forma más dinámica y además de, inclusive, los demás que están escuchando y que no tienen que cantar esa parte, tienen un conocimiento mucho más cabal de lo que está pasando en la parte de sus compañeros. Si esto tiene una entidad propia, es decir, no es hacer palmas, es elegir qué tipo de movimiento, y si la voz tiene, y si la parte tiene melismas, y hay momentos en que hace el y bueno, entonces a lo mejor este movimiento, y ver a mi compañero hacerlo, es una forma también, porque a lo mejor algunos, primero, ajustan los movimientos, y después a esos movimientos le empiezan a poner el sonido de esa parte. Es decir, cada uno va a engancharse de lo que le resulta más familiar y más natural, pero lo más probable es que esa parte logre una entidad particular con sus movimientos y con el sonido de manera integrada. Y eso hacerlo con las 3 voces o con las 2 voces de acuerdo al tema que tengamos. Entonces tenerlo como una estrategia de trabajo también para el aprendizaje de las partes. Y que después, una vez que eso está aprendido, pueda soltarse para que puedan jugar corporalmente en escena. No es en absoluto lo mismo el lugar del músico parado frente al público y teniendo que cantar exactamente mirando al director y y teniendo una información de esto, que la fluidez de estar blando y de poder mirar a tus compañeros y de tener un contacto, me parece que no puede generar el mismo resultado sonoro. No sé, te lo pregunto a vos, que tenés experiencia en esto, pero... Sí, yo creo que son distintas, son modalidades distintas.
Y depende también mucho del repertorio. También hay un modelo. También existe un modelo. Entonces, hay determinados repertorios que por tradición, por consenso ya histórico, se interpretan de una manera. Y creo que emocionan de la misma manera. Pero sí existen otras nuevos modos, que es lo que estamos analizando ahora, en donde la música no queda relegada, y eso es lo importante. La música no queda relegada, mucho menos cuando estamos hablando de la actividad coral, la voz no queda relegada, sino que la voz toma otro sentido, otro significado cuando se le incorporan estas otras disciplinas como el movimiento, como el ocupar el espacio del escenario de otra manera, el romper una formación. Creo que todas estas, que uno lo puede ver como una foto o una imagen visual, pero todas estas informaciones aportan también muchísimo a realzar nuestro discurso musical. Por supuesto. Y yo creo que en ese sentido los coros son bastante más blandos que las orquestas. En el sentido de la posibilidad de, o por ejemplo, de trabajar, estar distribuidos de otra manera en el espacio. Porque no es lo mismo, o sea, yo toco en una orquesta de vientos. Hace un par de años vino un director norteamericano, Dan Rager, a dirigirnos. Y una de las cosas que hizo en un momento fue, en la misma sala de ensayo, mezclar un instrumento al lado de otro, es decir, una flauta, un corno, un saxo, todos mezclados, ¿no? Y tocar una obra facilísima, que todos sabíamos de memoria, que ya la veníamos tocando en nuestras filas. El resultado sonoro era otro, completamente otro. Y los músicos después, él pedía el feedback, y los músicos decían, nunca había escuchado la línea que hacía el saxo. Claro. Porque en los músicos profesionales que trabajan con la partichela y que no ven lo que tocan los demás, que o sea, lo tienen como, bueno, lo tienen como una referencia auditiva, que, imagínate vos, si vos tocas el trombón y tenés a los trombonistas al lado, difícilmente escuche lo que está tocando la flauta, salvo que tengas la intención de escucharlo. Entonces, a mí me parece que en los trabajos grupales, lograr esta conexión con los que están haciendo algo distinto, genera un nivel de cognición diferente y un nivel de comprensión de la obra totalmente distinta. Y me parece que esto en los coros pasa mucho más que en las orquestas profesionales, te digo, inclusive. Que en las orquestas donde la gente lee música, porque al leer música es como si se independizaran de la cuestión de que tienen que escuchar, a ver quién entra, quién no entra. Escuchan los solos cuando ellos no tocan, pero mientras ellos tocan les cuesta muchísimo atender a qué está pasando en todo. Y esta es la gran diferencia entre un instrumentista y un músico que toca un instrumento. El que puede ver todo esto, o el que trabaja como un dactilógrafo, digamos, nada más que en lugar de la máquina de escribir, toca, ¿no? Entonces es como otra concepción de la comprensión de lo que está pasando musicalmente. Claro, sí. La actividad coral también, una de las estrategias es también cantar mezclados. Esto es cuando los coros ya tienen una habilidad, digamos, una independencia vocal que les permite mezclarse, obviamente. Es una práctica, uno lo puede hacer en el ensayo, pero hay coros que ya directamente ensayan y se presentan de esa manera. Su formación es ya por cuartetos, por quintetos, pero siempre mezclado, siempre tener una cuerda diferente a ambos lados. Lo he visto y la sonoridad de cámara, ¿no? Sí. La sonoridad realmente es otra, es distinta, sí.
es distinta. Pero bueno, en un coro inicial puede ser una práctica, decir, bueno, incluso yo lo hice con el coro de niños en los ensayos, a jugar como jugar el juego de la silla, decir, bueno, ahora nos mezclamos, y el pianista siempre con una musiquita, tin, 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 y nos cambiamos. Y ahora la próxima movida no puedes estar en con la misma persona al lado. Y 1, 2, 3, y bueno, y a ver cómo suena. Pero son juegos para también lograr esta independencia y que ellos registren, como decís vos, esta sonoridad que es diferente si yo lo hago lo mío al lado de esta persona o hago lo mío al lado de esta otra persona. Empezar a abrir lo que nosotros llamamos el oído armónico, empezar a educar el oído armónico. ¿Sí? Claro. Pero bueno, a veces en los coros iniciales suele ser un juego, y a medida que uno va teniendo esa práctica, bueno, se puede hacer en un escenario. Pero bueno, es parte de esto que decimos del movimiento, desde el ensayo al escenario, como lo planteamos. Hay cosas que sí se pueden hacer, otras que quedan en el espacio de la práctica como ejercitación dentro del ensayo. Exacto, exacto. Bueno, no sé vos, ¿qué querés, qué se te ocurre? Sí, se me ocurre mucho porque, bueno, estás muy cerca, bueno, tus prácticas tienen que ver con muchísimas cosas, con la danza, con la docencia, con la ejecución, como decís, con el canto también. Se me ocurre también que nos sugieras distintas disciplinas que nosotros podemos investigar para complementar nuestra actividad como directores de coro. ¿Qué podemos, a ver, por dónde podemos empezar para incorporar el movimiento en nuestros ensayos o en el escenario? Mira, yo creo que eso depende mucho de la personalidad, del tipo de actividades que te gustan. Yo siento que lo que verdaderamente modifica las prácticas tiene que ver con la sintonización interna, es decir, con un viaje hacia adentro, con un viaje hacia mi propio conocimiento, de cómo es el movimiento para mí, qué me pasa, me da vergüenza que me vean bailar, ¿por qué? ¿Me da vergüenza que me vean moverme? ¿Qué es lo que me avergüenza? Digamos, difícilmente, si no hacemos este viaje para adentro, podamos lograr un resultado genuino respecto de cualquier práctica. Entonces, pero muchas personas que por ahí tienen muchas vergüenzas en relación a estas cosas y que les cuesta mucho, que tienen que ver con cuestiones hasta de crianza o de momentos históricos de su vida o de influencias que han sucedido y que quedaron estancadas, puestas ahí. Bueno, qué sé yo, hay muchos dichos, ¿viste? El que toca nunca baila. O sea, hay bastante disociación y sobre todo hay bastante como que tienen los músicos en relación al movimiento. A mí me parece que en esos casos en que uno primero tiene que hacerse un autodiagnóstico de qué tipo de vínculo tengo yo con el movimiento. Pero cuando sucede esto, a mí me parece que es muy importante empezar por prácticas de sensibilización, como decirte, la técnica Alexander. Hay otra gente para la cual es el yoga, hay otra gente para la cual es Feldenkrais. Que tiene que ver con el alineamiento corporal, tienen que ver con la comprensión del hueso sobre hueso. Entonces, como cuando estoy parado, ¿cuánto es necesario que tenga los hombros acá? ¿O puedo aflojar los hombros? Y si me relajo. Y cuando empiezo a relajarme, empieza a surgir un movimiento que para mí es natural. Entonces me parece que desde la construcción de ese movimiento natural, uno puede generar con mayor fluidez y sobre todo puede generar cosas que no estén estereotipadas. Que no sea la repetición de lo que habitualmente se ve. Esto que yo propongo, digamos, en cierta manera es el anti-zumba, ¿no? Que ahora todo el mundo hace zumba, en el sentido de todos iguales, hacemos para allá, todos iguales, hacemos para allá, sino es cómo encuentro yo los motores de mi propio movimiento y cómo encuentro, y además
siempre la música está en el primer, en mi foco perceptual. Porque cuando yo empiezo a relacionarme con estas maneras de moverme, con la forma de manejar la energía en mi cuerpo, con los lugares que me duelen siempre, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos esos lugares del cuerpo que vos sabés, listo, ahí estoy. Entonces, bueno, eso, cuando yo empiezo a familiarizarlo en mí, puedo lograr generar una salud en mi propio movimiento que me permita vincularme saludablemente, teniendo a la música como foco. Entonces, bueno, ver en esto, ¿cómo tendría que lograrlo? Y a ver, y hasta inclusive me parece que cuando uno empieza con estas prácticas, también aprende mucho de ver lo que pasa. Porque hay otras personas que son muy fluidas naturalmente con el movimiento. Entonces, hacen las palmas estas mucho más. Ay, mira qué distinto que lo hace. Mira, es como si. Entonces empiezo a indagar, fíjate, es como si la mano que está esperando el golpe lo empujara. Y suena distinto a. Entonces, empezar con ese tipo de pruebas para ver qué es lo que, y esencialmente me parece que te genera un mejoramiento interno a vos como músico y como individuo, que hace que después las cosas fluyan naturalmente. Y después, por supuesto, si te gusta bailar tango, viene bien bailar tango. Si te gusta bailar jazz, viene bien bailar jazz. Si te gusta bailar swing, no sé, si en Mendoza está, acá hay un movimiento de gente que baila swing que es divino y que bailan bailes de salón de los años 50. Sí. Entonces, es decir, el hecho de vincularse con tu propio movimiento, con tu movimiento natural, te va a permitir que puedas vincularte también con el movimiento en el trabajo con tus alumnos, ya sea con tus alumnos de la escuela, porque esto que estamos hablando no pensemos que es porque la gente es grande. En mis alumnos jóvenes, en mis alumnos de 20 años, hay algunos que me dicen, no, Lola, yo no puedo pensar en esto, no puedo pensar cómo inventaría. Entonces, bueno, a ver, entonces vamos a ir hacia algo sencillo. Pensemos en pasos. ¿Cuántos pasos querés dar para hacer este movimiento? Entonces son 1, 2, 3, 4. 1, 2. Bueno, a ver, probemos 4 para adelante, 4 para atrás. Ahora cuando llego adelante y cuando llego atrás, y juguemos con el 4 y 4 y empezamos a jugar, a ablandar, aunque sea pasos, para que no sientan que tengo que bailar. Pues no es una cuestión de danzar, porque tenemos también la danza como un lugar muy estereotipado de sí, perfección y de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, y no es esa la danza, no es ese movimiento del que estamos hablando, ¿no? Estás dando mucha información, porque se me ocurre pensar que quienes nos hemos formado en la dirección coral, siempre hemos privilegiado el gesto, pero este gesto convencional del director del coro, y como tenemos hasta como una obsesión de cómo comunicar a través del gesto, pero siempre este gesto de convencional, de dirección coral. También tenemos, nos informamos muchísimo sobre la parte vocal, nos preocupamos mucho por la parte vocal, y esta parte del movimiento siempre, por lo menos lo que yo veo es que se ve desde el lado de afuera, como que el movimiento está afuera, hay que hacerlo. Y lo que estás dando es decir, bueno, así como nosotros estudiamos canto porque sentimos que la necesidad de dar un buen ejemplo vocal a nuestro coro, el movimiento también tiene que pasar por el cuerpo, y has dado un montón de herramientas, distintos recorridos, porque no es uno solo, distintos recorridos para llegar a eso. O sea que no es imposible, depende también mucho lo que decís, de qué cosa te resuena a vos, porque a alguno le gustará, como decís, el tango, a otro le gustará más el yoga, el tai chi también. El tai chi, claro. Tai chi, sí. O algún otro tipo de movimiento, sea deporte, sea danza, sea lo que sea, pero esta conexión con el cuerpo también es importante que nosotros como directores lo empecemos a incorporar si queremos abordar un repertorio con el que tenga un movimiento específico
tanto ya escrito en la partitura como una creación propia. Has dado muchísimas, pero muchísimas informaciones. Y te desde digo algo, esta parte. Eli, te digo algo. Esto que vos decís desde la formación del director de coro, yo lo considero central en la formación de todos los músicos. Porque, por ejemplo, los profesores de Alexander, el 70% de los alumnos que tienen son músicos. Músicos que van lesionados, que van Claro, con que ya... lesiones en las manos, lesiones en los codos, lesiones en los hombros, dolores en la espalda que no les permiten estar sentados frente al instrumento. Entonces, nosotros nos hemos olvidado del aspecto deportivo que tiene nuestra actividad. Desde el lugar de tener un cuerpo espontáneo, un cuerpo sano, un cuerpo que registre hasta dónde. Cada instrumento tiene sus lesiones típicas. Los instrumentos de boquilla redonda, como la trompeta, los trombones, tienen lesiones en los labios por tensión excesiva que les impiden seguir tocando. Es decir, a una persona, a lo mejor llega a los 30 años, se dedicó los últimos 10 años de su vida, o 15, a tocar, a formar una profesión sobre eso, y llega a los 30, 35, y tiene que dejar de tocar. O sea, bueno, no es un siempre chiste. digo siempre cuando doy clases le digo a los alumnos del cuidado de la voz, nuestras cuerdas vocales son tan nobles que aún enfermas no nos dejan, siguen funcionando. Exacto. Entonces, quien se quiebra un tobillo o tiene alguna lesión en la mano, tiene que parar. En cambio, las cuerdas vocales tienen hiatus, tienen nódulos, y seguís hablando. Entonces, ahí radica la importancia que tenemos que tener de la concientización de mantener sana nuestra voz. Y por otro lado también estaba pensando esto que decías, desde el punto de vista de los fonoaudiólogos, que la teoría actual habla del funcionamiento de la voz, pero no solamente del funcionamiento de la voz como el aparato fonador, sino que ya cuerpo y voz son una sola cosa. Entonces, cuando se habla de voz, se habla de cuerpo también. Así que, bueno, me parece que hemos tocado un montón de temas desde la parte cognitiva, desde la parte de investigación. Nos fuimos al movimiento, nos fuimos a otras áreas, pero todas tienen que ver con estos nuevos modos de hacer música y esta actividad que queremos, por lo menos en esta ronda, investigar el tema del movimiento. Y ha sido, pero sumamente rico, nos has dado tantas informaciones, querida Lola, que bueno, ya quienes quieran saber un poco más, le pueden escribir, pueden conocer todas sus actividades. Seguís con el balconcito, ¿no? El balconcito, bueno, y este año imagínate que lo tuve que cerrar, el balconcito. Claro. Este año el balconcito se está tomando un impasse hasta que se termine, porque nosotros trabajamos con niños muy pequeños, con lo cual en el balconcito los nenitos van desde que tienen 1 año y medio, y cómo hacemos para evitar el contacto y la saliva y la... Sí. Así que de momento lo estamos, y lo extraño que no se imaginan, porque les mando cosas por video para estar en contacto con ellos, porque extraño muchísimo el contacto con los nenes. Para mí es como un alimento central. Bueno, muchísimas gracias, Lola, muchísimas gracias. Te agradecemos enormemente estos valiosos aportes sobre el quehacer de la música coral y pertinentes para el desarrollo de la música coral en la infancia y en la juventud, en coros juveniles e infantiles. Y también agradecemos a DICORA, la Asociación de Directores de Coros de la República Argentina, por generar este espacio de intercambio y de generaciones de nuevas ideas. Así que Lola, muchísimas gracias. Esta conversación va a estar disponible a partir del 1 de octubre, porque ese es el día de nuestras rondas, pero después va a quedar colgado, así que van a poder seguir viendo nuestra charla y estos enormes aportes que has hecho. Muchísimas gracias, Lola. Muchísimas gracias a ustedes, fue un placer para mí y me encanta estar cerca de gente tan querida
y tan valorada. Así que los quiero mucho y me alegro mucho de habernos encontrado.